comienza Parada 12, un programa obligatorio, una cita diaria los domingos a esta hora a través de Teleradio América, la plataforma de opinión más importante de República Dominicana. Parada 12 tiene una cita con la familia dominicana y es la lectura del Evangelio. Bien, a continuación, un trozo de la palabra de Dios. El fariseo y el publicano. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy las gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué buena reflexión este trozo, ¿no?, de la palabra de Dios, donde habla del publicano y pecadores. Y el pecador. Fariseos. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Claro. Y entonces es un mensaje que llega a la familia dominicana, que llega a la sociedad dominicana, que tan falta está de mensajes positivos. La canción. La palabra somos, queremos ser sinceros. Él me pidió que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va y se va por caminos que no traen más que problemas, que hacen que tu corazón se llene de pena. Ay, Él dejó sus mandamientos para cumplir. Él predicó del amor antes de morir. Y Él entregó su vida por nuestras culpas. Y ya es hora que digamos: Señor, Señor, discúlpame. Bien, se integra a Parada 12 a través de Teleradio América, la plataforma de opinión más importante de República Dominicana. Abinader Fortunato, un comentarista, ¿verdad?, experimentado. Y en realidad para mí es un placer compartir este set. Tarima, ¿verdad? Este set o plató, como se dice en el verdadero argot de la televisión y el cine, contigo. Fíjate que
América Latina está viviendo en un estado de efervescencia y tenemos como parámetro, ¿verdad?, como punto de referencia Chile. Chile, que en un momento determinado se nos presentó como un modelo de políticas neoliberales, hoy está en las calles. Entonces, estamos presenciando el verdadero Chile. Los organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, nos decían ustedes tienen que imitar el modelo chileno. Y hoy los chilenos están diciendo que no tienen luz, que no tienen agua, que no tienen educación, que necesitan una sociedad más justa. Bueno, Francis, gracias por esta importantísima entrada. Y nada, es que los niveles de inequidad que tienen las sociedades latinoamericanas son muy grandes, con una élite que todo lo decide en el mercado. El agua en Chile está privatizada. Y tú rememora eso, esa cápsula que fue Chile en los últimos años, pero es que no se puede olvidar que Chile viene de una de las dictaduras más sangrientas que haya tenido América Latina entre el siglo XX y el siglo XXI, con una figura como la de Pinochet. El golpe de Estado de 1973, que fue una estructura militar de hierro, más de 30.000 desaparecidos, miles de asesinatos, tortura, de todo, ahí se hizo de todo. Lógicamente con todo el apoyo de Estados Unidos también, claro, que había impuesto toda esa dictadura en los países del cono sur, es decir, en casi toda América del Sur, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y después Centroamérica. Pero lo que está... Una página muy negra en la historia de Latinoamérica. Wow, demasiado turbulenta, los años 70, los años 80 hasta los años 90. Pinochet duró 17 años en el poder con un nivel de influencia extraordinario y cercenó todas las libertades, o sea, todo, absolutamente inclusive, todo. Esa situación de América del Sur que tú relatas, tuvo su incidencia también aquí en República Dominicana. Recuerda que eso también fue motivo para que surgieran aquí organizaciones paramilitares. Perfectamente. Que persiguieron y asesinaron dirigentes izquierdistas y que cuestionaban el gobierno de turno en ese momento. Así es, realmente así es. Fue una época muy, muy difícil para toda América Latina y lo que se está viviendo ahora era que se demuestra que el llamado modelo de los Chicago Boys, es decir, los muchachos que se fueron a estudiar economía, pero que estaban desconectados con esa realidad de América Latina, ahora se reproduce, como tú bien claro precisa, se reproduce lo que había detrás de la cortina. Miles, cerca de 1 millón, la protesta que se escenificó ayer en Chile, el viernes, cerca de 1 millón de personas saliendo a la calle por agua, comida, salud, una economía entre comillas bollante, el país que más había crecido en América Latina y con los índices más bajos de delincuencia de toda América Latina, los más bajos, pero con una desigualdad increíble y que ha hecho retroceder al presidente Sebastián Piñera, que es una de las figuras más ricas de Chile. Es uno de los empresarios más adinerados. Bueno, él es dueño de LAN Chile, que es una de las empresas de líneas aéreas más importantes de Chile. Fíjate que la presión popular y el pueblo en las calles ha sido tan grande que ya Piñera le pidió la renuncia al gabinete completo. El gabinete completo. Así es, y realmente, a pesar de que derogó por decreto y envió al Congreso la disposición por la que se iniciaron la protesta, que nada más y nada menos fue por una subida del metro, de Santiago, del Transantiago,
y un aumento en los precios del transporte urbano en redes de guaguas y eso, empezó por ahí, la gente empezó a saltarse el pasímetro. Pero fueron los estudiantes que comenzaron con esa protesta. Los motores, claro que sí. Los motores de esa protesta fueron estudiantes jóvenes, los millennials, como se dice popularmente. Porque no habremos de olvidar que fueron los estudiantes que en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, 3 veces presidenta de Chile, también motorizaron la protesta para por lo menos nivelar la educación secundaria y la educación universitaria, porque Chile es el único país, al igual que Estados Unidos, donde hay muchachos presos porque deben créditos educativos. Abinader, definitivamente América Latina está en un estado de ebullición. Tenemos a Bolivia, tenemos a Chile, tenemos a Ecuador, tenemos a Haití. Los haitianos están tirados a las calles pidiendo la renuncia del presidente, y no es una acusándolo de corrupción y acusándolo de inepto. Claro, y el tema haitiano no es una política ni siquiera, no es una protesta ni siquiera política, sí. Es una protesta de supervivencia de los haitianos que no saben hacia dónde se horizonta su país, hacia dónde va. Bueno, y entonces a eso tenemos que agregarle también que debido a esa manifestación ciudadana contra la corrupción y en demanda de la transparencia, pues tuvo que salir Rosselló hace un par de semanas. Y además de eso, el tema centroamericano, sí, con protesta en Nicaragua, con protesta en Honduras, en Guatemala, un presidente y su vicepresidenta presos por el tema de la corrupción. Aquí el horno no está para galletitas también, con problemas políticos. Y tú hablas de que el horno no está para galletitas, y ya la situación política que vive República Dominicana está afectando la economía. Claro que sí. Vi unas declaraciones de los empresarios de Herrera, ahora se suman unas declaraciones. Y del gobernador del Banco Central, sí, también. Y unas declaraciones se suman también de los comerciantes industriales de Santiago, que dicen que este clima de incertidumbre política que vive la República Dominicana está afectando la economía. Tenemos una prima por encima del 53-1 en una economía dolarizada y artículos de primera necesidad que están subiendo de precio. Yo creo que las autoridades deben ponerle ojo a eso, y si tú combinas, por ejemplo, una crisis económica con una crisis política, el detonante puede ser bastante peligroso. Realmente que sí. Hay que seguir monitoreando la situación en el país y ojalá, yo aspiro a eso, que el liderazgo político nacional se coloque a la altura de lo que está ocurriendo y que preste atención, porque la tacita de referencia de nosotros en toda América Latina es nuestra tranquilidad, nuestra armonía, nuestro sosiego, y eso no se cambia por nadie, porque cuando se empieza a afectar la economía, empieza la recesión, hay un desajuste, y los políticos nuestros deberían pensar en eso. No, es algo que hay que tomar en cuenta, esa exhortación que tú haces sobre que el liderato político dominicano debe ser más reflexivo y pensar en el futuro del país. Bien, vamos a hacer una pausa y luego venimos ya con los invitados que son peso pesado en Parada 12 a través de Teleradio América. Vuelvo y repito, la plataforma de opinión más importante de República Dominicana. Aquí se producen 76 programas. Casi nada. Si no es un todos responden a una corriente distinta del pensamiento político y social del país. Vamos si eso no es un récord, es un buen averaje. Es un buen averaje. Ok. Finalmente, después de unas primarias traumáticas, donde el expresidente Leonel Fernández alegó fraude y se creyó contra su propio partido, alegando que su contrario Gonzalo Castillo, quien también corría por la nominación presidencial del PLD en elecciones primarias abiertas,
en complicidad con funcionarios del gobierno, de la Junta Central Electoral y hackers, alteraron el proceso de votación dirigido por ese organismo, se produjo lo que todos esperábamos: la salida del expresidente Fernández del PLD. A lo largo de 46 años, es largo el recorrido que he realizado dentro de las filas del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, con mucho pesar, ha llegado la hora de partir. Sobre la marcha, tal vez sin advertirlo a tiempo, nos diferenciamos. Hay quienes no podemos vivir en medio de la mentira, el engaño, la manipulación, la doblez, el irrespeto, la petulancia, el incumplimiento de la palabra empeñada, la simulación, la hipocresía y la desfachatez. Presento, de manera irrevocable, formar renuncia a mi condición de presidente y miembro del Partido de la Liberación Dominicana. En un discurso difundido el domingo pasado, el presidente Fernández justificó su salida del PLD, diciendo que ese partido se había alejado de los preceptos del profesor Juan Bosch. Una gran parte de su discurso lo tomó para hablar, aunque no lo mencionó por su nombre, por la forma ingrata en que el presidente de la República, según él, lo ha tratado, y a quien dijo ayudó a ganar, ya que no marcaba en las encuestas. Ese apoyo, según Fernández, logró que Danilo Medina ganara la presidencia y llegara al solio presidencial el 16 de agosto del 2012. El presidente de la República le contestó luego en un discurso el martes, donde se reunió el comité político central, presidentes de intermedios y de bases del PLD en el techado del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. En esa locución, el presidente Medina dijo que estaba haciendo una mejor obra de gobierno que la del expresidente Fernández y que Gonzalo Castillo iba a ser el próximo presidente de la República, y fue más lejos cuando dijo que con su apoyo lo iba a poner a ganar. Lo cierto es que con esa salida de Leonel Fernández se recompone el escenario político nacional y un partido que había estado 20 años en la dirección del Estado, constituyéndose en una maquinaria política, hoy está a punto de perder el poder. Con esta salida de Leonel Fernández del PLD es segura una segunda vuelta, según opiniones de altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Hay un principio bíblico que dice que una casa dividida no podrá permanecer, y esto se aplica a un PLD dividido, solo, sin aliados fuertes. Mientras esto sucede, el PRM, principal partido de la oposición en forma inteligente, aprovecha el desgarramiento interno del PLD y llama a un gran pacto de fuerzas políticas contra el Partido Morado. La salida de Leonel Fernández del PLD, la conformación de una coalición de oposición para enfrentar al partido oficial. ¿Podrá Danilo Medina llevar al PLD a otra victoria? ¿Qué papel juega el expresidente Hipólito Mejía? Tema de debate en Parada 12. Bueno, bonito reportaje eso porque nos actualizó a todas las amables audiencias de Parada 12 a esta hora en vivo aquí por Teleradio América, con un plato muy fuerte, con la distinguida presencia de la distinguida diputada, vocera del bloque diputada del Partido Revolucionario Moderno, Josefa Castillo. Yo soy vocera de Luis Abinader, ¿no? También. Okay. El diputado, el vocero es Pacheco. Es Pacheco, pero Pacheco le cede esa posición también. No, pero usted fue vocera también. Sí, yo fui vicevocera una vez. Okay. Está Josefa Castillo con nosotros, que es miembro de de la dirección política del PRM, vicepresidenta nacional del PRM, una persona de una gran calidad y de un gran carisma y sabiduría política. Sí. Y también está con nosotros el licenciado William Espinosa, miembro del Comité Central del PLD, activista nacional de la Comisión de Organización del PLD y coordinador de los trabajos electorales, los trabajos políticos en la poderosa circunscripción 3 que comprende todo ese cordón de los barrios de la zona norte. Con ellos vamos a tratar temas de su partido, temas nacionales y eso. Mira, y de verdad que lo felicitamos y agradecemos su participación. Mira, yo quiero comenzar por una pregunta obligada, ¿no?
¿A Josefa o a Josefa. Ah, ok. ¿Cómo está Boca Chica? Ay, como el país. ¿Cómo así? Oh, anda mal. Mal, Anda Boca muy mal. Chica. Por supuesto que sí. Niveles de desempleo, niveles de desórdenes, inseguridad ciudadana, un turismo no planificado, sin estrategias para desarrollistas. Nosotros tenemos ¿Cómo va a ser, Boca Chica, Josefa? pues sí, claro, así es. Un Boca Chica estancado. Usted lo puede ver porque recuerde cuando Boca Chica fue la piscina del distrito y cómo era esa vida tan chula, Tan frugal, tan linda. Tan linda. Sin embargo, tú tienes unas aguas que no están en las mejores condiciones, tú tienes un turismo que no está bien relanzado, tú tienes un estancamiento en todo lo que es la vida turística y la administración del medio ambiente, y estoy hablando de las aguas residuales. O sea, tú tienes también allí un turismo sexual más que nada, tú tienes allí proxenetas, tú tienes allí gente que lo que se está es nutriendo de las malas acciones, y entonces tenemos que organizar a Boca Chica, tenemos que relanzarlo, tenemos que hacer todo lo posible para estratégicamente nosotros poder hacer productivo en todos los sentidos el sector turístico y ofertarle también a aquellos que van a disfrutar de esa hermosísima playa todo lo mejor para que de alguna forma nosotros podamos insertarnos en un desarrollo sostenido que es diferente a crecimiento económico. Y siempre hago esta diferencia, porque Boca Chica también es el triángulo de oro de las Américas. Boca Chica tiene el ITLAS, tiene la zona multimodal Caucedo. El aeropuerto urbano más importante. El aeropuerto, exactamente, tiene ese sector turístico tan importante también. Sin embargo, ese crecimiento económico que implica todo esto no se refleja en la calidad de vida, el desarrollo humano, el empleo, no se refleja en la gente. ¿Y a qué se debe tenemos eso? que hacer todo. A mala administración. Por eso te dije a ti, anda como el país. Porque el país está pobremente administrado. No, pero el país no anda así, Josefa. Claro usted, que sí anda. Usted ha pintado un panorama Sí como anda muy... así el país, porque muy desconcertante. este país tiene unos niveles de endeudamiento extraordinarios, tiene una muy Pero mala... tenemos la tiene economía de mayor crecimiento. Bueno, en la pero región. si tú ves las aristas por dónde crece la economía, entonces tú dices, bueno, obviamente tiene que crecer los niveles de endeudamiento, niveles de préstamos y todas esas cosas, pero además, entre otras cosas, como por ejemplo las telefónicas, las construcciones, te producen un cierto crecimiento. Sin embargo, refléjalo esto en la calidad de vida de la gente. Entonces, las cifras de crecimiento son cifras frías, pero vamos a proyectarlo en nosotros, los seres humanos. Si tenemos un alto nivel de desempleo, si tenemos una educación con un presupuesto que no es aplicado de manera estratégica ni tampoco transparente. Tenemos también ¿Cómo así? un tema... ¿Cómo así, Josefa? Bueno, te puedo explicar. Es que eso, yo pienso que no, porque eso se manifiesta en cómo ha andado el sector educativo, ha mejorado a pesar de sus manchas, que no se podrían ocultar. Pero no se puede negar. Yo no hablaría de manchas, yo hablaría de resultados. Mira, el objetivo principal de emplear un presupuesto de una nación cualquiera en educación, que este fue el más alto, producto de las luchas que muchas instituciones hicimos para que esto se produjera, es calidad educativa y competitividad. Y nosotros estamos en los últimos lugares en términos de competitividad educativa. Nosotros estamos basados en una educación que se fundamenta en una teoría filosófica que se llama constructivismo. El constructivismo lo que hace es que el individuo, a través de su propia realidad, construye conocimientos. Pero ¿qué pasa? Este constructivismo no se sustentó de manera adecuada en una preparación justo a tiempo de todo el personal que debía sustentar también la propia teoría filosófica y esta es una discusión muy profunda que podríamos dividirla, pero vamos a llevarla porque a la parte económica. política. A la parte económica. Mira, y es que precisamente tenemos una tanda extendida que en buena hora, porque era también parte del programa de todos los partidos políticos en oferta. Pero que ha dado su resultado positivo. Espera, cálmate. La tanda extendida no ha sido
aplicada de manera adecuada. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un currículum que no acaba de aplicarse, que no acaba de prender, y este currículum no permite, o sea, no se ha aplicado a la tanda extendida. Los niños lo que hacen es desayunar, tener clases, almorzar, irse a dormir, jugar de manera desordenada, y los maestros no pueden humanamente sostener una educación desde por la mañana y en la tarde también atender los niños. Hay que reprogramar Hay que las hacer cosas. muchísimas cosas. Bien, Además, Josefa. además se ha basado mucho en la construcción de escuelas no supervisada, no hay calidad, no fiscalizada y tenemos... pero Bien, todo está Josefa, mal y todo bien, está mal. Josefa. Hay muchas cosas que están Bueno, muy mal. vamos a Y tenemos escuchar que ahora, ¿verdad? Claro, Vamos a escuchar ahora la parte para equilibrar Claro, por el supuesto. discurso. No, pero William es muy cortés. escuchó. Vamos a escuchar a William. William, el Estado es tan desastroso del país como lo presenta Josefa, con una elocuencia y aportando datos que hay que considerar, ¿eh? Bueno, gracias y mi saludo para Josefa. Nada, dentro de lo que es la política de desarrollo que lleva el gobierno, realmente nosotros estamos trabajando en el orden de resolver los problemas. Los resultados, por ejemplo, en la parte educativa, no podemos obtenerlo de un día para otro, de un año para otro, sino que para eso hay que esperar, va a haber que esperar décadas. Pero ya se hicieron la infraestructura, ya se están preparando los profesores, ya los niños y las niñas están recibiendo sus tandas extendidas y su almuerzo al mediodía y su merienda después del almuerzo. O sea, ya tenemos una plataforma para lograr lo que se quiere, lo que toda la población pide, tanto nosotros como la oposición y todo el que tiene que ver o que interviene para que el país mejore. Es decir, que dentro de esa plataforma creemos que el desarrollo está montado, solamente hay que empujarlo. Y para eso está el Partido de la Liberación Dominicana, que desde hace... Y los demás partidos también. Sí, deben de hacer su crítica constructiva. Pero estamos hablando de un partido que ya va a cumplir 20 años en el poder. Correcto, pero todos los logros están ahí. No hay un país como lo encontramos. Este es un país diferente a nivel de infraestructura vial, a nivel de lo que es la educación, Y a nivel de economía a nivel también. de lo que es la economía. O sea, tenemos un desarrollo que no es, vamos a decir, ni aceptado ni por nosotros mismos, porque queremos más. Okay. Así mismo, y la oposición realmente va a basar su política en base a la crítica, William, hacia lo que hace el gobierno. Josefa es un elemento de preocupación no solo de la oposición, sino de sectores nacionales. Josefa habla del tema del endeudamiento. A propósito de economía, ¿verdad? Bueno, es que el país ha vivido durante muchos años completando lo que es el presupuesto de la nación. Hay un asunto que afecta, que es cuál es la presión tributaria de este país. Es un 14%, mientras que hay países que del Producto Interno Bruto, que hay países que tienen un 18, un 20, un 23 y hasta... Pero William, hay algo que muchos economistas señalan, y es la mala calidad del gasto. Correcto. Es decir, el gobierno, es cierto, tiene una presión tributaria quizás baja, pero entonces la distribución es una distribución que muchas veces a nosotros nos asusta. Por ejemplo, tantos empleados en el servicio exterior. Ahí vi, por ejemplo, que mandaron a un país del Oriente una bailarina. Y entonces, mis impuestos, Bueno. ¿para qué? Pero fíjate algo, hablando de economía, mira, si hablamos de las presiones tributarias y demás, en otros países tenemos presiones más altas, pero se devuelven en servicios de calidad. Y esto no pasa en República Dominicana. Porque, por ejemplo, la gente necesita tener acceso a la salud con garantías de que esas enfermedades catastróficas y demás sean asumidas por el Estado Dominicano y que cada quien tenga ese derecho a la vida. Pero en el caso Y en de las otros enfermedades, casos- perdóname, diputada Josefa, en el caso de las enfermedades catastróficas, yo tengo entendido, bueno, no solo tengo entendido, conozco el programa que el gobierno tiene Sí. a través de salud pública
en el que invierte. Lo que pasa es que el gobierno no promociona eso. Más de 2.000 millones de pesos. Quizá por el tema humano, por respetar el tema de la dignidad humana, pero el gobierno gasta un gran dineral, que es su responsabilidad, gobierno como Estado, en el tema del cáncer, en el tema de SIDA, muchísimas otras enfermedades, que para una familia que no tenga dinero es una verdadera tragedia. Fíjate algo, hay cosas que se ponen en programas y luego o no se ejecutan o no se ve su ejecución. Yo te puedo dar un ejemplo de que en este fin de semana estuvimos tratando de conseguirle a una señora un medicamento para el tratamiento de una esofagitis con unas complicaciones y demás. Eso no apareció, el médico lo indicó, pero nada, no apareció, no hubo posibilidades de encontrar eso todavía, hay dificultades. Pero son detalles al margen que podríamos nosotros durar mucho tiempo con esto, aún pudiendo. Pero si te voy a hablar del tema, para la parte que él concluye con respecto a la parte educativa. Mira, ¿tú sabes cuál es el objetivo fundamental de la tanda extendida? El fortalecimiento de las potencialidades del niño y de la niña. Es eso. No es que los niños se administre al niño unos alimentos de muy mala calidad, porque de hecho no tienen ni siquiera lo que son los nutrientes necesarios que producen el equilibrio para la alimentación. ¿Usted está diciendo que eso no tiene entonces una vigilancia y que no forma parte de un programa integral para una alimentación adecuada? Sí, yo estoy adecuada? diciendo eso con responsabilidad. Lo estoy diciendo, los nutrientes no están equilibrados en los alimentos que se les suministran a los niños, pero más aún, no es solo alimentación, porque es también el hecho de que los maestros ganan bien, ganan bien, reciben mucho dinero, y los directores de escuela también. Los maestros necesitan que dentro de esa tanda extendida haya una planificación humana que ellos no pueden hacer. Los maestros de la mañana no pueden dedicarse también a la tanda extendida. Sí, no para la tanda extendida tiene que haber otro tipo de maestros, inductores, instructores que puedan desarrollar en los niños o promover el desarrollo en los niños y las niñas de toda esa potencialidad de las artes, las letras, todos los elementos culturales y demás. Josefa, por ejemplo, en un estilo cubano, que es muy lindo, y también colombiano. Vamos a traer los cubanos para acá para que nos ayuden. Bueno, no a sustitución, pero para instrucción podríamos ser. Pero no estamos descubriendo el agua tibia. Me preocupa, sabemos cómo hacerlo. Pero a mí me preocupa que el PRM parece que ese es uno de sus ejes. El cuestionamiento al tema educativo. A todos los temas que son débiles, también al tema de la salud, también al tema de la administración de los recursos, también el gasto público. Es que hay una actitud de negar todo lo que se ha hecho. Ustedes han planteado que la tanda extendida será quitada. Eso no es verdad. En una hipotética. Eso es falso, todo lo contrario. Vamos a preguntando. fortalecer la tanda extendida de tal forma que construyamos, propiciemos el desarrollo del niño y la niña que pueda transformar luego la sociedad y hacer esos aportes. Es todo lo contrario. La tanda extendida tiene que darse, pero tiene que darse con un currículum que funcione. William. ¿No? Sobre la distribución, por ejemplo, de crecimiento, realmente los servicios que el presidente ha ofrecido, o el Estado Dominicano, con relación, por ejemplo, al 911, un servicio que aquí no existía, y ahí lo tenemos, dándole la cara a las comunidades y a las ciudades, al ser humano. Ahí tenemos, por ejemplo, los hospitales, se están modificando. Ahí tenemos, por ejemplo, en la circunscripción número 3, fue la modificación del Mocoso Puello. Bueno, criticaron en una ocasión porque hubo una situación. Porque era muy grande la ciudad. Pero ahí tenemos una remodelación que es, óyeme, 600 millones de pesos en esa remodelación que está al servicio de las comunidades. Pero ahí se está construyendo la ciudad, doctor Luis César Ibar. O sea, algo que eso va a ser un hotel de 5 estrellas para los pobres de este país. Y así mismo se está construyendo y llevándose a buenos términos lo que es lo que va a ser la modificación del Domingo Sabio, donde va a recorrer ahí se va a recoger una franja de pobreza que realmente no fue el PLD que la creó, sino que, bueno, ha existido por siempre.
Y eso se está trabajando en esa parte Y también. el tema del turismo se fortaleció y ha sido una de las correas de transmisión que ha movilizado la economía en la Bien, República Seguro que sí. Pero qué bueno- Y hay otro aspecto, por ejemplo, sobre el empleo. Bueno, Vamos a pasar ahora. Qué bueno que Me se excusa habla. porque el presidente realmente se ha dado, dentro del plan de gobierno, en los 2 periodos, se ha dado 400.000 empleos. Y resulta que vamos Es con más de 1 millón de empleos a es nivel de... indiscutible de que el país no es el mismo de hace Claro 20 que no, años. claro que Sí, no. pero fíjate, algo. Hemos- tú sabes hemos que esas avanzado. remodelaciones, ¿Eh? esas remodelaciones a los hospitales tienen que ser fiscalizadas, porque hay remodelaciones que son camuflajes y que tenemos que fiscalizar la inversión en esas y el análisis de qué realmente Pero es lo que se ha hecho. Josefa, pero No, y ¿cómo eso- y eso perdón, ¿cómo una remodelación podría ser camuflada cuando una remodelación, hay hospitales de esos que tienen 1 año y 2 años? Pero, Que bueno, quizás no ha sido rápido, pero no un camuflaje. Fíjate. Por ejemplo, el embellecimiento no es necesariamente la reconstrucción en las áreas que necesariamente Es la tienen que parte estar. operativa. Pero además, no, y también la parte estructural. Y también vamos a fiscalizar en las maquinarias, los utensilios que tenemos en los hospitales, que de inicio llegan y luego desaparecen también. Bueno. Yo estoy diciendo aquí, tenemos que fiscalizar no solamente la inversión, tenemos que fiscalizar la construcción en términos generales. Y nosotros hablamos de lo que había pasado con el Darío Contreras. Y nosotros hemos hablado en otros hospitales también, la gran inversión de recursos que sin embargo entonces como que no es lo real. Pero se habló aquí también del tema de los empleos, pero vamos a hablar de empleos de calidad, vamos a hablar de una buena inversión del gasto público, vamos a analizar cómo repercute eso en la economía. Entonces, el endeudamiento económico más alto que ha tenido el país en todos sus tiempos ha sido en este gobierno y los gobiernos del PLD. bien, fiscalizar es algo importante y que va muy unido a la democracia. Es Claro, por decir, supuesto. no podemos enojarnos porque se pida que se Fiscalización, fiscalice. claro. La fiscalización es parte de la transparencia y el Estado Dominicano, el presidente Danilo Medina, ha sido un preocupado por eso, porque se cuestione y se diga a dónde van los recursos. Bien, vamos a hablar ahora de política. Esta situación de la salida del expresidente Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cómo incide en el PLD? Bueno, sobre la salida, nosotros prácticamente la esperábamos, porque la actitud que el presidente Fernández había tomado desde hace un tiempo atrás, ya le daban como el perfil de que realmente no quería mantenerse en el partido. Pero Porque- William lo estaba empujando a que se fuera. Sí, pero con un pie. es que hay principios que son universales, y el partido, esos son de los principios que Juan Bosch había enarbolado durante toda la construcción del partido y su desarrollo, que era el centralismo democrático, que la Una bandera mayoría, del la doctor minoría Francisco Peña tiene Gómez. que asumir lo que decida la mayoría. Eso es un principio que se da, eso es universal. Si no lo golpean. No, pero es que toda decisión puede afectarte o no. Entonces tú tienes que como presidente del partido realmente no es aceptar, sino hacer que se cumpla esa decisión. Y realmente cuando yo veo esto en el 2015, ya yo dije, no, ya esto está totalmente dañado. ¿Cómo ve la perspectiva del PLD en medio de este escenario, un partido fracturado y con una fractura muy sentida? Bueno, mira, la perspectiva para mí son buenas. Hemos perdido unos compañeros y al presidente del partido, pero nosotros realmente, este es un partido que necesita movilidad. Ok. Y no tenía movilidad, estaba estancado totalmente. El PLD ¿Y puede quién ganar, era el sí. presidente del partido? Bueno, desde el 2001. Bueno, el presidente Fernández. Pero no Y- tenía mayoría en el comité político, usted lo acaba de decir, ni siquiera en el comité central tampoco. Sí, pero es que para tú desarrollar actividad en el partido y para hacerlo crecer y un sinnúmero de cosas, no necesita tener mayoría, es trabajar y planificar cosas. ¿Usted sabe qué dijo el actual secretario general del PLD antes de ayer, es decir, el pasado viernes? Que realmente
el PLD perdía un gran activo con la salida del expresidente Leonel Nadie Fernández. quería que se fuera. Y dijo más. Y dijo, yo lo respeto y lo admiro y es mi amigo. Ningún partido quiere perder un activo que no es solo de un partido, sino un activo de la sociedad dominicana. Sí, eso ha sido lamentable, pero no podemos vivir, ¿verdad?, con el lloro detrás y dejar de trabajar, sino que este partido realmente, si se monta en la rueda del trabajo, olvídese que va a ser muy difícil perder las próximas elecciones. Diputada, Yo vislumbro un triunfo, diputada, un triunfo. Yo lo vislumbro así. La diputada, una amplia sonrisa. ¿Qué tan cerca? José fue una ¿Qué tan- bombonera. sí. ¿Qué tan cerca? Que por cierto, baila muy bien el son, ¿eh? Sí. Bueno, esa parte no yo la le he visto allá en Monllé. El Bonje, claro que sí, eso fue. Mira, Un espacio allá en la cultural, Rueda el la Bonje, Rueda de San ¿no? Francisco. que yo voy y entonces veo a la doctora ahí Bueno, bailando con son. ella. Claro que sí. Que por cierto, vamos a ver y lo podemos bailar son a ellos dos, ¿verdad? Todavía no lo hice. ¿Verdad? Todavía no, Porque Él no la sabe, política, la política Él no sabe. la política aquí en República Dominicana, gracias a Dios, pues a pesar de las contradicciones, no se lleva, en la mayoría de los casos, No se a lleva un plano pecho. personal. Como a pecho. Aunque lo de Danilo y Leonel parece que ya está en el plano personal. Sí. ¿Qué tan cerca usted ve al PRM del poder? A la vuelta de la esquina. No, no me A la diga. vuelta de la esquina. Así decía. Pero el presidente dijo que Gonzalo Castillo es el próximo presidente de la República. Bueno, no le queda más remedio al presidente Medina que poder darle fuerza a sus palabras con una afirmación absurda, vamos a decirla de esa manera, después de la catástrofe de haberse dividido el PLD, una división que se produjo desde adentro para afuera, una división que es el reflejo de que ese no es el partido que construyó el profesor Juan Bosch, pero además nosotros entendemos que se está tomando un poco de la propia medicina porque también el PLD dividió el Partido Reformista, dividió el PRD y se dividieron ellos mismos, porque el orden divino no se altera. Nosotros como PRMistas estamos dando pasos agigantados hacia el poder y todo se ha alineado. No para diga que eso, sea Josefa, posible. que Hipólito Claro que fue que sí. dividió el PRD con la reelección del año 2004. Mira, ¿Usted lo recuerda, verdad? Mira, ¿O no? mira, yo no lo recuerdo como una división que hiciera Hipólito, sino de un proceso, Claro, introdujo un proceso que se produjo el dentro de mismo un partido tema de ahora, político. la reelección presidencial, el mismo tema de ahora. El PRD se dividió, Miguel se fue por un lado, Hipólito se fue por un otro, y Abinader sacó entonces Pero el PRM, fíjate o sea, que se fue abajo también. Fíjate que la dinámica que se produjo es totalmente diferente a esta dinámica. Estamos Son hablando. divisiones también. No, pero bueno, per se son divisiones que se dan, pero son inducidas también, porque fueron inducidas acomodando a una parte, a un sector, para que se produjera lo que se produjo en las elecciones pasadas, para que un partido actuara también dividido, actuara como bisagra. Quien había sido anteriormente uno de los partidos más grandes que ha tenido América Latina, que era el PRD. Pero ¿qué pasa? En medio de todo esto tenemos una gran diferencia en que se trata en el PLD de un expresidente 3 veces y presidente de un partido político. Eso nunca ha pasado en la República Dominicana. Y que las divisiones que se produjeron ahí fueron personales principalmente entre ellos, donde había una situación ya insostenible que se ve en el reflejo de las respuestas y las justificaciones que ambos líderes en público exponen. Insostenible por un lado, resentimientos por otro, y obviamente se vieron ahí características de personalidad que obviamente pues nosotros lo que estamos Pero oyendo, yo pensé que Danilo y Leonel hacemos. eran hermanos y se manejaron como hermanos siameses en el PLD. Lo que pasa es que los intereses particulares muchas veces llegan a un punto de que el manejo del poder y todo eso está por encima de otra cosa. Ahora, yo quiero hablar de mi PRM. Yo quiero hablar del partido que va a cambiar el futuro de este país. Pero el PLD yo le lleva- quiero hablar, Perdóneme, yo quiero Josefa, hablar perdóneme, de Luis Josefa. Abinader, A pesar- el próximo presidente A pesar de de la esa República. crisis, a pesar de esa crisis en el PLD sigue dominando el escenario político. Yo no lo creo así. El PLD ahora mismo, la incidencia que tiene es en los exabruptos
que ha producido la salida de Leonel Fernández y la instalación de Gonzalo frente a un líder político como lo es Leonel Fernández, porque cualquiera ante una situación así, más, debo decir, y lo voy a aprovechar ahora, el descalabro, la situación anómala en la que se produjo estas primarias, en la que se produjeron estas primarias, que fueron cuestionadas desde antes de que las máquinas se pusiesen en funcionamiento, cuando se pidió que se hiciera una fiscalización, un experticio, como se llamare, y eso no se pudo hacer en el tiempo hábil. En el cuestionamiento del tiempo que duraron el sufragio, pero además con todas las características que dio Participación Ciudadana. Ahora bien, el PRM va a ser gobierno y el próximo presidente va a ser Luis Abinader. Bien, William. Sí. No, un fraude, una denuncia de fraude que nunca fue confirmado. Todos los detalles que presentaron, o todas las denuncias que presentaron, todas tuvieron que retirar, porque todavía están esperando que le busquen la prueba de fraude, no que ellos tienen la prueba de fraude. Participación Ciudadana dio unos aportes muy interesantes. Participación Ciudadana desmintió algo que tomaron de unas expresiones que ellos habían colocado en un informe. Pero William, Participación Ciudadana habló de 30% de compra de cédula. A esta altura del juego todavía el sistema político dominicano tiene ese cáncer, sí, de que nosotros podamos... Es que pudo ser, pudo ser que la otra parte comprara, porque o sea, dentro del proceso de votación... Todos los partidos compran cédulas, entonces, para impedir que se dé un voto, de mi parte, un voto consciente, una participación. Eso yo no lo admito, aunque sucede por diferentes razones y diferente gente lo hace. Ahora, esas elecciones fueron limpias, fueron un proceso donde no se pudo demostrar la mínima influencia por ningún lado. Pero parece que Gonzalo no arranca con todo y eso. No, es que nos estamos preparando. Ahora mismo nos estamos componiendo, y más con la salida del presidente, para tratar de iniciar el proceso. Una de las características... Gonzalo va a ser el próximo presidente de la República. Eso lo están, ¿verdad? Ahora mismo está en cuestionamiento por el hecho de la crisis en la que se ha sumergido. Y el médico chino. Eso lo está diciendo Luis Abinader desde hace años. Eso no es nuevo. Todos los caminos conducen a que habrá un cambio en la República Dominicana. Vamos a tener que pautarlo a ustedes dos y darle un tiempo más prolongado en Parada 12. Señores, de esta forma concluye Parada 12 a través de Multimedios Teleradio América, y le agradecemos a esas dos figuras de la política en República Dominicana el haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes.